Los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos, que se volvieron como Sodoma por su corrupción, son tragados por las enfurecidas olas. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis, con Jorge Felipe Pilco. Es un privilegio estar contigo. En los siguientes temas estudiaremos las 7 iglesias y hoy analizaremos la primera iglesia llamada Éfeso. Apocalipsis capítulos 2, 1 al 7. La iglesia de Éfeso pertenece a los tiempos apostólicos entre los años 31 al año 100 después de Jesucristo. El versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: el Señor eligió a 7 iglesias del Asia Menor a causa de sus nombres y estado espiritual, y son imágenes proféticas de toda la iglesia de Dios a través de las 7 etapas de la historia del cristianismo. Éfeso es una palabra griega que significa deseable. Esta designación es adecuada para la iglesia de Dios en los tiempos apostólicos. Esta iglesia fue la que Satanás atacó cual león rugiente en la persona de los judíos, luego la Roma pagana. Pero Cristo fortaleció a sus pastores y cuidó a sus ovejas. Veamos la importancia de la ciudad de Éfeso. Éfeso estaba situada junto al mar Mediterráneo, era un puerto importante y gran centro comercial de deportes y de arte. En sus mejores tiempos tuvo 500,000 de habitantes. En la ciudad habían 2 templos dedicados a la adoración, al emperador, así como a otras 15 deidades como Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esta diosa, cuya estatua estaba en el centro del templo, era la atracción de devotos peregrinos que venían de grandes ciudades. La ciudad estaba llena de edificios públicos como templos, teatros, gimnasios, baños públicos y burdeles. También era famosa por las prácticas de magia, las artes, inmoralidad y superstición. Sin embargo, la iglesia cristiana más influyente de la provincia estaba en Éfeso. A esta ciudad idólatra llegó el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, de acuerdo a Hechos 18-19. Y en su tercer viaje permaneció allí 2 años, según Hechos 19-10. También trabajaron en esta ciudad Apolos y Timoteo. Y según la tradición de los padres apostólicos, Juan se encargó de la iglesia en Éfeso en el año 68 después de Cristo. Éfeso era uno de los centros principales del cristianismo, por consiguiente era adecuado que el primer mensaje de Cristo, por medio de Juan, haya sido dirigido a esta iglesia. La ciudad de Éfeso fue destruida por los turcos en el siglo XIII, quedando hasta ahora en ruinas. Versículos 2 al 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y paciencia que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Comienza con un elogio y termina con una censura que van dirigidas al ángel o director y con ello a toda la iglesia entera. Cristo juzga la conducta global de cada iglesia. La iglesia primitiva gozó de los dones del Espíritu Santo, pero tristemente en esos tiempos se infiltraron en la iglesia falsos apóstoles que fueron desenmascarados como mentirosos y engañadores. Él reconoce su celo, su sufrimiento, su trabajo arduo, pero había olvidado el primer amor. Se entiende por primer amor cuando el hombre reconoce a Jesús como su Salvador personal, se arrepiente de sus pecados y es regenerado por el Espíritu Santo.
En los primeros tiempos, la iglesia de Éfeso era conocido por su fe en el Señor y su amor entre los unos y los otros. Pero aquel amor de los primeros días del cristianismo había sido olvidado. Llegaron a ser activos, pacientes y ortodoxos, pero sin amor. Y Jesús les advierte: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. No basta con solo habernos convertido al Señor, sino que es una convivencia diaria con el Espíritu Santo y la persona de Jesús en nuestra vida. Estudiar la palabra de Dios todos los días para que el Señor renueve nuestras vidas y pueda transformarnos día tras día. Versículo 6. Esto, empero, tienes que aborrecer a los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Según la patrística, los nicolaitas constituían una secta gnóstica que despreciaba la ley de Dios, aprobaba la poligamia y practicaba ciertos ritos paganos. La etimología de Nicao significa conquistar y laos, pueblo. Se piensa que el nicolaísmo era odioso a Dios, porque bajo la capa de religiosidad eran engañadores y mezclaban el error con la verdad. Los nicolaitas defendían componendas paganas para evitar el aislamiento social y la inminente persecución. En Éfeso no tuvo ningún éxito, pero en Pérgamo y Tiatira logró tener adeptos de estas doctrinas. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que tiene oído, oiga. Esta exhortación la encontramos repetidas veces en Mateo y al final de cada mensaje de las 7 iglesias. El árbol de la vida. En Génesis 3 se menciona 3 veces al árbol de la vida, que por causa del pecado Dios lo resguardó con querubines en el Edén para que el ser humano pecador no comiera y viviera. Seguidamente fue trasladado a la santa ciudad. Juan vuelve a mencionarlo en el capítulo final, que el árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios, en el Edén celestial. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Los vencedores de la iglesia de Éfeso podrán comer del árbol de la vida. Finalmente, Elena White afirma al respecto: al principio la iglesia de Éfeso se distinguía por su sencillez y fervor. Los creyentes trataban de obedecer toda la palabra de Dios y sus vidas revelaban un firme y sincero amor por Cristo. Pero después de un tiempo, el celo de los creyentes comenzó a disminuir y su amor hacia Dios y el amor mutuo decreció. La frialdad comenzó a sentirse en la iglesia, pero en su misericordia Dios no dejó que su iglesia permaneciese en la apostasía. En su mensaje de infinita ternura reveló su amor hacia ellos y su deseo de que hicieran una obra segura para la eternidad. Recuerda dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Este mensaje también es muy personal. Hoy podemos acercarnos al trono de gracia para suplicar a Dios perdón por nuestras faltas y pecados, arrepentirnos de nuestras maldades y alcanzar misericordia. No te pierdas, el próximo tema es Esmirna, la segunda iglesia. Dios te bendiga. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.